Hola, buenas noches a todos. Les habla una vez más su servidor Guillermo Huerta Guerra, miembro de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Nuestra meditación de hoy la hemos titulado Cambios. Y como siempre, pedimos primeramente a Dios que prepare nuestros corazones para que estos breves momentos de reflexión sobre su palabra sean de bendición y de edificación para nuestras vidas, pero sobre todo para honra y gloria suya. Miren, hay muchas expresiones que empiezan con las palabras nunca pensé que... Por ejemplo, un veracruzano radicado aquí podría decir, nunca pensé que terminaría viviendo en Monterrey. Mis planes eran vivir por siempre allá en Veracruz. Otro ejemplo, nunca pensé que de grande proclamaría el evangelio. Me acuerdo que de niño quería ser beisbolista, pero una fractura de brazo cambió para bien el rumbo de mi vida. Uno último, nunca pensé que llegaría a ocupar este puesto en el gobierno. Ese tipo de expresiones casi siempre van relacionados directamente con la palabra cambios. Entre algunas características de los cambios en la vida, podemos mencionar los siguientes. A veces agradan y a veces no. Llegan cuando menos esperan. Se dan en cualquier tiempo. No siguen un patrón establecido. Y la más importante, algunos alejan a las personas de Dios y otros las acercan. Qué bueno sería que los cambios se dieran solo durante cierto tiempo. Por decir algo, entre los 20 y los 30 años de edad. Y nada más. Pero no, los cambios a veces uno mismo los provoca. Llegan sin avisar y se pueden presentar a cualquier edad. Tal fue el caso de Abraham, que a los 75 años Dios le pidió que se fuera de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. Abraham obedeció y su vida cambió por completo. Y más cambió cuando Dios le permitió que él y su esposa Sara tuvieran a su hijo Isaac, cuando ella tenía 90 años y él 100. El nacimiento de Isaac hizo posible que se le empezara a dar continuidad a las generaciones de las cuales habría de salir el Mesías. Abraham, Isaac, Jacob, Judá, y así hasta llegar al nacimiento de Jesús. Jesús, descendencia de aquel Abraham al que Dios le había cambiado su vida por completo. ¿Qué hubiera contestado Abraham si se le hubiera preguntado, Abraham, ¿en qué pensabas antes de que Dios te hablara? Tal vez su respuesta hubiera sido esta, en nada. Es más, nunca pensé que en mí serían benditas todas las familias de la tierra. Otra vida llena de cambios fue la de José. Al hablar de él, hagamos que el inicio de nuestra plática coincida con aquel día en que su padre Jacob le pidió que fuera a tierras de Siquem, donde estaban sus hermanos apacentando ovejas, y que luego volviera para que le informara cómo estaban sus hermanos y las ovejas que cuidaban. José obedeció, pero nunca más regresó al hogar de donde había salido. Su vida que sí que estuvo llena de cambios radicales, pues de ser hijo consentido pasó a ser esclavo, mayordomo, preso, y después de otras cuantas volteretas de la vida, llegó a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. Cuando fue vendido por sus hermanos y caminaba encadenado junto con los otros esclavos de la caravana, es muy posible que uno de sus pensamientos haya sido este: nunca pensé que mis hermanos me pudieran hacer esto. O quizá años después, cuando estaba en su despacho real dando órdenes y al ver a toda la gente y servidumbre que tenía a su servicio, es posible que algún día, entrecerrando los ojos, haya dicho para sus adentros, nunca pensé que llegaría a estar ahora donde estoy. Otro caso, más que interesante, increíble. Ese caso fue el de la vida de Moisés. Él vivió durante 40 años entre lujos, poder y riqueza. Pero cuando dio muerte a un egipcio, tuvo que huir y su vida cambió por completo. Así, de vivir en Palacio Real, pasó a vivir en el desierto otros 40 años, pero ahora cuidando las ovejas de su suegro.
Pero un día Dios le habló desde una zarza ardiente y de ahí en adelante, en lugar de cuidar ovejas, pasó a liberar y a cuidar a más de 2 millones de israelitas con quienes anduvo por otros 40 años en el desierto. Si se le pudiera preguntar el porqué de esos cambios, tal vez el noble caudillo israelita le diría al reportero: nunca pensé en quitarle la vida a alguien. Nunca pensé que Dios me hablara, y mucho menos desde una zarza ardiente. Nunca pensé que algún día llegaría a dividir el Mar Rojo. Otra vida que experimentó cambios por demás importantes y trascendentales, pero siempre dentro de los planes de Dios, fue la de David. Pues para empezar, el hecho de haber sido pastor de ovejas y luego rey de Israel fue un cambio tremendo. Sin embargo, David se alejó de Dios por lo de Betsabé y lo que le hizo a Urías, el esposo de ella. Su vida parecía no tener remedio. Sin embargo, Dios le envió al profeta Natán, quien le hizo reconocer su falta. David se arrepintió de su pecado y Dios, en su infinita misericordia, volvió a cambiar su vida y a aceptarlo de nueva cuenta en su equipo. Un cuestionamiento muy interesante para David habría sido este: oye David, después de todo lo que hiciste, ¿qué crees que pudiera pensar Dios de ti? Una posible respuesta pudiera ser la siguiente: pues nada, pero sobre todo, nunca pensé que mi Señor se llegara a expresar de mí en la forma que hizo, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Así como estos cambios de vida se dieron en personajes del Antiguo Testamento, también los hubo en el Nuevo. Tenemos las vidas de los discípulos que, dejando todo, siguieron a Jesús. Y también la vida de aquel personaje que era el terror de los cristianos y que, de ser Saulo de Tarso, acérrimo enemigo de Cristo, pasó a ser Pablo, uno de sus más fieles seguidores. Pero hay una historia que gusta mucho: la de aquella noche cuando los discípulos iban en su barca y fueron alcanzados por una tremenda tempestad que se desató cuando ellos estaban a la mitad de su viaje. Y así como nuestro mar de cambios parece hundir a veces nuestra vida, aquella tormenta parecía hundir la de ellos. Los vientos tranquilos que habían mecido suavemente la barca cambiaron a fuertes vientos que la zarandeaban ahora. La paz con la que había navegado desapareció y el miedo tomó su lugar. Pero luego vino Jesús a ellos caminando sobre el mar y tuvieron más temor. Pero Jesús los calmó diciéndoles: soy yo, no temáis. Cuando Pedro lo vio caminar sobre el mar, decidió cambiar de lugar y le pidió que lo hiciera ir hacia él. Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el mar hacia Jesús. Estaba demostrando que era posible caminar sobre tormentas de cambio. Pero casi al mismo tiempo se presentó un cambio más: la fe de Pedro. Al sentir el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Fue entonces que acudió a la fuente de toda salvación y gritó: Señor, sálvame. Jesús lo hizo. Los dos subieron a la barca. El tiempo cambió y el corazón de los discípulos también. Hagamos un breve resumen de la siguiente manera. Durante los innumerables cambios que experimentaron en sus vidas Abraham, José, Moisés y David, también experimentaron que el Señor nunca los dejó solos, siempre estuvo con ellos en todo momento. En el caso de Pedro, Jesús le tendió la mano y lo salvó. Y eso es algo que nunca cambia. Jesús siempre está allí para ponernos a salvo. En esto nos damos cuenta que nunca y pensé son dos palabras que no están en el diccionario de Jesús. Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.